Buenos días, yo soy Juan Carlos Mesa Chacón, estudiante de Ingeniería Mecánica. Esta es la demostración de la evaluación final del primer tercio. La profesora encargada del área de análisis geométrico es la profesora Yamile Rojas y el decano de mi ingeniería es Diego Alonso Ramos Acosta. Se nos da que A, B, C, D, E, F, G, H es un octágono regular, que el segmento AF es perpendicular al segmento AB, que el segmento BG es perpendicular al segmento GF y que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 2. Con esto tenemos que probar que el triángulo AHI es congruente con el triángulo GHI. Tenemos que A, B, C, D, E, F, G, H es un octágono regular. Esto por hipótesis. De esto podemos concluir que el segmento AB es congruente con el segmento AH, congruente con el segmento HG, congruente con el segmento GF. Esto por la definición de polígono regular dada en 1. El segmento AF es perpendicular al segmento AB y el segmento GB es perpendicular al segmento GF. Esto por hipótesis, de lo cual podemos concluir que el ángulo formado por FAB mide 90 grados y el ángulo BGF mide 90 grados por la definición de rectas perpendiculares. Ya que el ángulo FAB y el ángulo BGF miden lo mismo, podemos decir que el ángulo FAB es congruente con el ángulo BGF por la definición de ángulos congruentes dada en 4. Además de esto, el ángulo 1 es congruente con el ángulo 2, esto por hipótesis, y con esto podemos concluir que el triángulo ABI es congruente con el triángulo GFI por postulado de ángulo lado ángulo. El primer ángulo se nos es dado en el punto 4, el lado se nos es dado en el punto 2 y el último ángulo se nos da en el paso 6. Ahora probaremos la congruencia del triángulo AHI con el triángulo GHI, para lo que tenemos que el segmento AI es congruente con el segmento GI por definición de congruencia de triángulos dado en 7 y que el segmento HI es congruente con el segmento HI consigo mismo por la propiedad reflexiva de segmentos. Y con esto tenemos que el triángulo AHI es congruente con el triángulo GHI por el postulado lado, lado, lado. El primer lado está dado en 2, el segundo lado está dado en 8 y el último lado está dado en el punto 9.